Pues bien, buenos días. Vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a una clase más virtual de Centro Escolar Timpal, ¿verdad? En la materia de Historia Universal, primero de secundaria, el inicio de la Guerra Cristera. Es lo que vamos a ver. Ya vimos Guerra Fría, ya vimos economía, ya vimos globalización, las partes de la tecnología, las clases sociales, todo lo relacionado a la guerra de Asia, Vietnam, Corea, ¿verdad? Las trincheras, el Tratado de Versalles, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el fascismo. Y hoy nos toca recordar y ver el inicio de la Guerra Cristera, que fue parte fundamental de toda esta parte de los conflictos y la crisis económica que tiene en el mundo de globalización y todo eso. Bueno, muchachos, ahora sí, vamos a todo esto. ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Analizar la importancia de la guerra cristera, buscar nuevas alternativas para su estudio, explicar en qué consisten sus causas y consecuencias del tema y por último, relacionar sobre la transformación y el nuevo mundo. La Guerra Cristera de 1926 a 1932. Tenemos aquí una imagen de cómo se daba la guerra en ese momento, cómo se peleaba, cómo toda era la transformación y cómo estaba constante al momento. Dice, antecedentes. La Constitución de 1917 retomó las ideas anticlericales de los liberales del siglo XIX. El enfrentamiento existente entre el Central Sindical Oficialista, CROC, Confederación Regional de Obreros Mexicanos, y de los demás sindicatos, dos independientes de izquierda, conocidos como rojos, y los católicos, la CROM, para debilitar a sus antagonistas, funda una iglesia cismática con un papa mexicano. Las causas: descontento por la explotación de yacimientos petroleros por compañías de Estados Unidos, surgimiento de un movimiento nacionalista, la Iglesia Católica rendía honor al Papa, que era un soberano extranjero. Fechas importantes: 1925, el gobernador José María Elizalde mandó reprimir a los católicos que defendieron el templo de San Marcos, el cual pretendía ser tomado por miembros de la cismática iglesia ligada a la CROM. El 1 de noviembre de 1926, primer movimiento armado. 14 de julio de 1926, se promulgó la ley Calles. 31 de julio de 1926, la ley Calles entra en vigor en todo el país. Enero de 1929 estalló la Revolución Cristera. 1927, el gobierno recurrió a los guerrillistas, involucrándolos en ocasiones en contra de su voluntad. Acciones: la iglesia y el gobierno. Leemos primero de la iglesia. Cerró los templos y suspendió el culto. Comenzó un boicot económico en contra del gobierno. Inició manifestaciones pacíficas. Surgimiento de levantamientos armados en todo el país a cargo del general Gorostieta. En el gobierno, las acciones fueron las siguientes: cerró las puertas de las iglesias e inventario lo que contenía las mismas. Se hizo un inventario de todo lo que estaba dentro de la iglesia. Rechazó la petición de formar la reforma de la Constitución. Emprendió una persecución religiosa que casi acaba con la iglesia. El ejército prisionaba, ejecutando prisioneros, matando civiles,
destruyendo poblados y arruinando toda la clase social. Cifras: se habla de un total de 250.000 muertos entre civiles y militares, a lo que habría que agregar los gastos del ejército y las consecuencias económicas de la crisis. ¿Cómo afectó el campo? La guerra, al afectar el centro agrícola de México, hizo sentir sus consecuencias. Poco a poco, la actividad del campo y de las pequeñas ciudades se paralizaba mientras la emigración de Estados Unidos adquiría enormes proporciones, convirtiéndose en un serio problema. Acciones posteriores. Lázaro Cárdenas suspendió en 1938 la aplicación de la ley anticlerical e hizo extensivo el perdón a toda la república. Así logró que los mexicanos vivieran en paz. En 1936, el presidente general Lázaro Cárdenas prometió que su gobierno no cometería con la iglesia los errores de sus predecesores y ordenó devolver los templos y permitir el regreso de los sacerdotes. Acciones agrícolas 1926 a 1929. 1924, Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimiento Bancario. Creo que esto lo vimos en la Guerra Fría, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, dijimos que parte se involucró la tecnología y que trajo a México los nuevos establecimientos. Pues los créditos, los nuevos bancos, fue uno de los grandes movimientos que trajo la Segunda Guerra Mundial y también la Guerra Fría. 1926, Banco Nacional de Créditos Agrícola, Sociedades Locales y Regionales de Créditos Agrícolas. 1929, depresión económica en Estados Unidos de América. 1927, se forman las primeras guerrillas integradas por campesinos, descuidando así los campos, principalmente de los estados de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. Aguascalientes. Al terminar la lucha, los templos fueron devueltos y el culto reanudado. Se clausuró el seminario y a finales de 1935 solo estaban autorizados para ejercer en todo el estado 6 sacerdotes. La iglesia mantenía actividades de manera clandestina y los enfrentamientos con las fuerzas federales no cesaban. El campo, la situación era más difícil, pues el reparto de tierras había dividido a los católicos. En agosto de 1935, José Velasco y Plácido Nieto fueron asesinados en pleno centro de la ciudad y para 1936 prácticamente el movimiento cristero había cedido. Aguascalientes nos dice que en 1921 a 1930 existió un incremento de la población residente nacida en otros estados. Por otra parte, se identificaron la dotación de tierras y los flujos migratorios, provenientes sobre todo de los altos de Jalisco a raíz de la guerra cristera. Entre 1940 y 1950, la emigración de la población local se dirigió hacia los centros industriales y los Estados Unidos. Entre 1940 y 1993, Aguascalientes vivió un profundo proceso de urbanización que invirtió los porcentajes de la población urbana y rural, ya que en estos años el porcentaje de la población que habitaba en el campo descendió de 42.60% a un 15%. Lázaro Cárdenas del Río, de 1935 a 1940. Desarrollo social. Dice que dio protección a los campesinos mediante la reforma agraria, que bajo el concepto de propiedad ejidal realizó el más grande reparto de tierras y el otorgamiento de créditos al campo.
Se dio apoyo al concepto de ejido y trabajo colectivo en el campo. Se dio apoyo al concepto de ejido y trabajo colectivo en el campo. En 1938 se creó la Confederación Nacional Campesina. Desarrollo económico siempre de Lázaro Cárdenas del Río. Impulsó la construcción de presas y canales de riego agrícola, terminando 12 de ellas y dejando 3 en construcción. Apoyó la construcción de carreteras pavimentadas. En 1968 se funda Petróleos Mexicanos. En conclusión, se parte del descontento por la explotación de yacimientos petroleros por parte de compañías extranjeras, así como el nacionalismo, guerra y boicot, iglesias contra el gobierno, dando paso a la afectación del campo mexicano y posteriormente a la emigración del país vecino, creación de leyes, bancos y sociedades de apoyo agrícola en el gobierno de Lázaro Cárdenas, especialmente mediante la reforma agraria, impulsando el campo, mejorando las comunicaciones e infraestructura mediante la construcción de carreteras y se crea finalmente Pemex. Esto fue la parte que nos corresponde analizar. Bueno, nada más para que como dato, para que lo tengan en su examen, ¿verdad? Avisa por acá. Si ponen como título Guerra Cristera, ¿cuánto tiempo duró? De 1926 a 1932. Pónganlo, por favor, para que sigamos avanzando. De una vez, esas van a ser preguntas de examen, por favor. Ponen la Guerra Cristera, se dio en los años de 1926 a 1932. ¿Ya? Copiamos lo siguiente entonces. Copiamos la primera parte. La Constitución de 1917 retomó las ideas anticlericales de los liberales del siglo XIX. Nada más esas dos líneas. Cópienlo, por favor. ¿Ya? ¿Terminaste, Sofi? De allá copiamos lo siguiente. Ahí está. Copiamos. En 1927 se formaron las primeras guerrillas integradas por los campesinos, descuidando así los campos principales de los estados de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. Cópienlo, por favor.
Termine y me avisan, por favor. Listo. Ok. Y de allí, copien por favor, ¿en qué año se funda Petróleos Mexicanos? Está en la parte de abajo. En 1938 se funda Petróleos Mexicanos. Nada más ese el año. Nada más. 1950. Listo. Ok, ¿ya terminaron todos? Bueno, acá dicen muchachos entonces que la guerra cristera fue parte fundamental de la descendencia de la Guerra Fría. Fue parte de todo momento clave en la política, en la economía, en la sociedad, pero sobre todo en la parte fundamental de una relevancia política estable y sobre todo esencial. Bueno, muchachos, pues esta es la parte fundamental que nos tocaba ver en la materia de historia universal, ¿verdad? Así de sencillo, así de fácil. Son temas que ya habíamos, que tienen semejanza con lo que vimos en la guerra, pero pues son temas que también el libro nos está pidiendo. Bueno, muchachos, pues nos pasamos a retirar por el día de hoy, ¿verdad? Que pasen bien, que tengan un lindo fin de semana, cuídense, estamos al pendiente por cualquier cosa, ¿verdad? Y pues les voy a crear sus actividades para estas semanas, no se desesperen, tranquilos, no pasa nada. Ustedes sigan, una vez que las tengan, solo es subir. Bueno, muchachos, pues disfruten su descanso, estamos bien, cuídense y nos vemos hasta el lunes. Hasta luego, muchachos.